Quinta parte de esta serie de videos donde veremos a cada uno de los papas que ha tenido la Iglesia Católica, desde San Pedro hasta el Papa actual, Francisco. Anteriormente quedamos en San Cornelio y continuamos ahora con su sucesor, San Lucio I. Nació en Roma, aunque no se conoce la fecha y el año de su nacimiento. Se desconoce su vida antes de la llegada al trono de Pedro el día 25 de junio del año 253. Cuando Lucio fue elegido como pontífice, aún era el Papa Cornelio, solo que este último estaba exiliado y no podía dirigir a la iglesia. San Lucio también pasó por el exilio ordenado por el emperador Galo, pero luego, cuando el emperador Valeriano ascendió al poder, permitió que Lucio regresara a dirigir a la iglesia desde Roma. Hay una carta antigua de felicitación de San Cipriano al darse cuenta de que había un nuevo pontífice en Roma. Durante el papado de Lucio se prohibió que los cristianos hombres vivieran en la misma casa con mujeres que no fueran familiares. También prohibió a los eclesiásticos de convivir con las religiosas que fueran amables con ellos. Se desconoce cómo falleció San Lucio. Aunque se dice que fue mártir, no hay ningún registro histórico de tal suceso y se cree que no es posible, ya que el emperador Valeriano no persiguió a los cristianos al menos durante esos años. San Lucio falleció el 5 de marzo del año 254. Habiendo estado menos de un año en el trono de Pedro. Quien sucedió a San Lucio I en el papado fue San Esteban I. A finales del siglo II nació Esteban en Roma. Desde joven denotaba gran entusiasmo por aprender acerca de la iglesia y de los santos, lo que logró la admiración de San Cipriano y San Lucio, quienes lo adulaban mucho por su gran inteligencia y santidad. Se convirtió en diácono desde muy joven y se ganó el cariño de todos dentro de la iglesia durante los papados anteriores. El 12 de mayo del año 254 comenzó su misión como cabeza de la Iglesia Católica y durante su pontificado le tocó luchar contra las herejías de Novaciano, el primer antipapa, y de Novato, quien era un presbítero seguidor de Novaciano. Algunos obispos que estaban en contra de la iglesia lograron engañar a Esteban de que eran buenos y se habían arrepentido por sus delitos contra la iglesia. Pero luego de recibir una carta de San Cipriano contando todo acerca de las mentiras y engaños de dichos obispos, que solo querían dañar más a la iglesia, San Esteban los depuso de sus posiciones y no les permitió volver. La paz con el emperador Valeriano fue poca, ya que en el año 257 proclamó un edicto de persecución a los cristianos, el cual obligaba a los seguidores de Jesús a que debían rendir culto a los dioses paganos de los romanos. El mismo día que se comenzó dicha persecución, el 2 de agosto del año 257, se realizó el martirio de San Esteban, quien fue degollado estando sentado en el trono papal. Los siguientes años fueron crueles para los cristianos. El emperador Valeriano se convirtió en uno de los emperadores más crueles de la historia de Roma, y un año después de que comenzara la persecución, un senado amplió dicha persecución, la que en resumen dice que todos los cristianos deben ser despojados de todo lo que tienen y que, si aún así seguían siendo cristianos, recibirían la pena capital. Los restos de San Esteban I fueron sepultados en las catacumbas de San Calixto. El sucesor de San Esteban I fue San Sixto II. Parece que este video solo es de papas que estuvieron en la década de los años 250. Es terrorífico pensar cómo fue la vida de los católicos en estos años de tanta intensa persecución y que debían cambiar a los pontífices casi todos los años porque eran martirizados. Sixto II nació alrededor del año 215 en Grecia, probablemente en Atenas. Su papado comenzó el 30 de agosto del año 257 y fue el primer papa en tener un nombre de otro papa, siendo por consiguiente el primero en llevar la palabra segundo en su nombre. Este gran papa se tenía muy merecidas las palabras de San Cipriano hacia él, ya que decía que era prelado pacífico y excelente. Palabras que las decía ya que algunos problemas internos con obispos de la iglesia que habían causado problemas desde muchos años atrás fueron resueltos en el papado de Sixto II, gracias a su diálogo con los causantes de dichos problemas. Durante su tiempo como pontífice, ocurrió el martirio de muchos santos. En esos momentos cruciales se comenzó a usar la exclamación Deo Gratias, que significa gracias a Dios. También los restos de San Pedro y de San Pablo fueron trasladados durante su papado. Al igual que los pontífices anteriores, Sixto sufrió martirio al ser decapitado mientras celebraba misa en el cementerio de Pretextato.
En esos años, los católicos debían vivir en las sombras de los romanos, haciendo todos los ritos y celebraciones de manera clandestina. Cuando los romanos sabían de algún lugar donde se ocultaban los cristianos, procedían a martirizar a todos los que podían, en especial si tenían cargos como diáconos, sacerdotes, etc. Junto a Sixto II fueron martirizados los santos diáconos Felicísimo y Agapito, y poco tiempo después también sufrió la palma del martirio el diácono San Lorenzo. San Sixto II solo estuvo en el papado un poco menos de un año, ya que su martirio ocurrió el 6 de agosto del año 258. San Cipriano fue martirizado a finales de agosto del mismo año. Luego del martirio de Sixto II, pasó un largo tiempo en el que la Iglesia no tuvo obispo de Roma debido a las crueles persecuciones del emperador Valeriano. Quien sucedió a Sixto II en el papado fue San Dionisio. Dionisio era de origen griego, pero se desconoce completamente cuándo nació. Ni siquiera un aproximado se tiene. Algunas fuentes indican que nació en el año 200, pero se duda mucho de su veracidad ya que hay muchas versiones de su lugar de origen. Fue elegido papa casi un año después del martirio de Sixto II, ya que su papado comenzó el 22 de julio del año 259. Poco tiempo tuvo que dirigir a su rebaño clandestinamente, ya que el emperador Valeriano falleció en el año 260 y lo sucedió su hijo Galieno, quien permitió que la Iglesia pudiera ser libre durante su reinado, luego de hablar con el Papa Dionisio. El trabajo del nuevo Papa era enorme. Tuvo que volver a organizar la Iglesia en todo Roma. Recordemos que en ese entonces el imperio poseía gran parte de Europa, del norte de África y del oeste de Asia, por lo que las persecuciones en la mayoría de estas regiones lograron desestabilizar la Iglesia por muchos años. Dionisio lidió contra herejías de obispos que tenían ideas totalmente erróneas, como las que estaban en contra de la Santísima Trinidad, las cuales eran propagadas por Sabelio. También luchó contra las herejías de la Santísima Trinidad enseñadas por Pablo de Samosata. El 26 de noviembre del año 268 falleció San Dionisio. Sus restos, al igual que muchos restos de otros papas, se encuentran en las catacumbas de San Calixto. Quien lo sucedió en el papado fue Félix I, pero eso lo veremos en el siguiente video, donde nuevamente los romanos comenzaron a perseguir a los cristianos. Si el video te gustó, favor déjanos tu me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho para conocer la historia de los demás papas de la Iglesia. En la descripción te dejo la lista de reproducción de los videos anteriores y allí se irá actualizando a medida subamos más videos. Dios les bendiga.